El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TVFAN, en el marco del bicentenario de la Campaña del Sur ideada por el libertador Simón Bolívar, presenta Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Congreso de Panamá. En los primeros días de diciembre de 1824, Bolívar vino a la costa. Ya sabemos que por algunas circunstancias especiales dejó el ejército en la serranía al mando del general Sucre. Era el momento para recibir los refuerzos, para estrechar el cerco sobre el puerto del Callao y para recuperar Lima, que siempre había estado en poder de los españoles. En efecto, el 7 de diciembre de ese 1824, el Libertador escribe desde Lima, y es que tal vez recordó uno de sus grandes proyectos en estos días, y entonces le escribe a los gobiernos, es decir, hace una convocatoria para los gobiernos de Buenos Aires, de La Plata, Chile, México, Guatemala y Colombia, y por supuesto el Perú, para una reunión en Panamá. Estoy hablando de la convocatoria para el Congreso Anfictiónico de Panamá, que se planeaba desde hace mucho, que era una de sus pensamientos desde siempre, que el Libertador aspiraba pues a crear una Liga de Naciones para contrarrestar la hegemonía de la Europa y de los hermanos del norte que ya empezaban a crecer, para oponerse con un bloque de naciones en la defensa de las repúblicas, en la defensa del trabajo ganado con la guerra y con los sacrificios de las batallas. El 7 de diciembre de ese 1824 hace la convocatoria para reunir un congreso en Panamá, y va dirigido a los gobiernos de la República de Colombia, México, Río de la Plata, Chile y Guatemala, y les dice: después de 15 años de sacrificios consagrados a la libertad de América, es tiempo ya de que los intereses que unen entre sí a las repúblicas americanas tengan una base fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos. Y para encontrar esa autoridad es necesaria una asamblea de plenipotenciarios nombrados por cada república y reunidos bajo los auspicios de las victorias obtenidas por nuestras armas contra el poder español. Bolívar apenas estaba terminando una empresa como la liberación del Perú. Estamos hablando del 7 de diciembre. No le había llegado todavía la noticia del triunfo de Sucre en Ayacucho. Él sabía que estaban terminando la campaña, pero ya estaba empezando una nueva empresa. Así siempre fue. Cuando ganó en Carabobo, todo el mundo creía que se iba a quedar en Caracas como jefe de gobierno. Y una semana después les dijo a la gran mayoría de sus compañeros: vámonos al sur, la patria es América. Esto fue algo que ni siquiera lo habían pensado, tal vez los Páez, los Mariños, que solamente querían quedarse como gobernantes o como jefes civiles en sus regiones. Era lo que en algunos escritores han llamado los jefes de campanario, o los líderes de campanario que querían mandar en su pueblo hasta donde llegara el sonido de las campanas de su iglesia. Pues bien, el Libertador estaba dando un paso al frente para reunir ahora a los gobiernos de América, y eso significaba una empresa mucho más grande que la misma liberación del Perú. Llegó la hora de establecer la asamblea de plenipotenciarios para no privarnos de las ventajas que produciría la unión, que se aumentaría prodigiosamente si se contempla el cuadro que nos ofrece el mundo político y muy particularmente el continente europeo. Bolívar tenía pleno conocimiento de la geopolítica de entonces. A él le llegaban los periódicos, estaba al tanto y en comunicación con la gente de Europa, con los gobiernos, le llegaban las gacetas, y pues tenía claridad como para pensar
en cumplir lo que él en un momento determinado había dicho que era necesario la unión para crear el equilibrio del universo en estas tierras. En 1815, casi 10 años antes, Bolívar había escrito en Jamaica: una idea grandiosa es pretender la formación de todo el mundo nuevo en una sola nación, un solo gobierno confederado. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese algún día el lugar para instalar un congreso de los representantes de las repúblicas para discutir sobre los altos intereses de la paz y la guerra. Hay razones claras que nos hacen pensar que el Libertador era un gran peligro para el poder europeo, para la Iglesia Católica en conchupancia con las monarquías, es decir, contra lo que se llamaba la Santa Alianza, y por supuesto contra los intereses nacientes de los hermanos del norte, que ya despuntaban como imperio para seguir dominando, como dice, a la América de miserias. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Fue presentado por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TVFAN.